Gracias, muchachos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar probablemente ya la clase de hoy. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Eh, una consultita. No sé, Jesús, ¿estás por acá, amigo? Uy, creo que Jesús ha tenido que hacer otra cosa. Ya después hablaré con él. Pues, muchachos, hoy día vamos a seguir precisamente con el avance de nuestros temas y hoy nos toca culminar con el desarrollo del gobierno virreinal, como te dije la vez pasada, de los siglos XVI y XVII, porque esos son los periodos que estamos trabajando. Recuerden que el siglo XVIII, como les dije en la clase anterior, es un periodo diferente, ¿ya? Y es un periodo diferente en la medida de que hay cambios sociales, políticos, económicos, culturales muy radicales con las denominadas reformas borbónicas, pero que aún trabajaremos a detalle la clase próxima. El día de hoy, ya repito, tomando en consideración los siglos XVI y XVII, ya vamos a observar las características de la organización económica y de las características culturales que se van a vivir en el virreinato peruano durante este periodo, durante este lapso de tiempo. ¿Ok? ¿Por qué la vez pasada hice organización social y política y no hice organización económica, profe? Tomando en cuenta que la organización económica es base para poder entender una sociedad. Lo que pasa es que de la economía ya hay muchísimas cosas por observar, ya, y eso que solamente estamos hablando de generalidades. Pues si nos pusiéramos a ver a detalle cada uno de los puntos, podríamos hablar horas, ya horas, sino días, ya de este tema. Yo siempre recomiendo a mis alumnos, y si antes me lo han escuchado, lo siguiente. Cuando yo estaba en la universidad, yo estudié historia pura, ya historia como ciencia, no pedagogía para enseñar historia. Entonces, cuando yo estudié en la Universidad de Historia, el virreinato lo hacíamos en 3 años, ¿ya? Durante un año hacíamos virreinato en todas sus dimensiones para el siglo XVI, un año para el siglo XVII, un año para el siglo XVIII, otro año más en cuarto siglo XIX, otro año más en quinto, en últimos 2 siglos del siglo XX. Entonces, esos temas son gigantes, 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 y los tenemos que resumir muy apretadamente durante las clases que tenemos en la escuela o en la academia. Pero bueno, vamos a terminar haciendo los puntos que te corresponden, ya conocer a ti con respecto a lo que te pide, ya tanto el Ministerio de Educación o lo que te pide precisamente un examen de admisión para poder ingresar. Ahora, ahora, cuando hablamos de la economía virreinal hay que tomar en cuenta solamente algunos elementos fundamentales. Comencemos por el tema del comercio. Comencemos por ahí. Ya, vamos por ahí. Profesor, ¿me está diciendo entonces que el comercio es la principal actividad económica del periodo virreinal? La respuesta es no. La principal actividad económica del virreinato termina siendo la minería, como ya lo veremos dentro de un momento. Pero, hablamos del comercio porque acá hay características básicas que van a estar ligados también al tema minero. A ver, primera característica general del comercio virreinal, el mercantilismo, y para eso nos tenemos que ir un poco a Europa, ¿ya? Mira tú, en el siglo XVI en Europa, se va a establecer un mecanismo para intentar entender qué país era más poderoso que otro en Europa y en el mundo. Entonces se terminó realizando una práctica llamada con el nombre del buyonismo. ¿Recuerden ese término? ¿Qué cosa implica el buyonismo, profe? Que se consideraba como país más rico, más poderoso, aquel que tenga una mayor cantidad de metales preciosos acumulados en sus reservas, en sus cajas fuertes, si los queremos llamar así. Y para el siglo XVI, ¿quién era el país que tenía mayor cantidad de oro y plata o en sus reservas? Sin duda que terminaba siendo España, ¿ya? ¿Y por qué España? Primero, ya, por lo que se le denomina la edad de oro. La primera etapa de la explotación de minerales, ya en favor de España, se le llama la edad de oro porque se obtiene producto del saqueo de los templos en América y del rescate de Atahualpa. Fue tanta la cantidad de oro que se obtuvo que terminó generando inmensas fortunas para España. Y la segunda etapa se le conoce como la edad de plata. ¿Y por qué se le llama así? Se le llama así porque España se va a terminar enriqueciendo tremendamente producto de la explotación de las minas de Potosí, gran productora de argentífero de plata en ese momento, ubicada en la actual Bolivia o el Alto Perú de la época,
considerada como la mina de plata más grande del planeta. Ahora, ¿qué sucedió? Esa obtención de gran cantidad de oro y plata en favor de España generó, pregunta de examen de admisión de hace varios años en San Marcos, algo llamado como la revolución de los precios en Europa. Profe, ¿qué es la revolución de los precios? Bueno, lo que sucede es esto. Mira, en Europa, el comercio era monetario y se requería de oro y plata. Pero antes del descubrimiento de América, el oro y la plata era muy escaso. Pregunta, ¿el valor ya del oro y la plata al ser ese metal escaso era alto o bajo? Dime tú, ponme solamente esa respuesta. Al ser el metal escaso antes del descubrimiento de América, ¿el precio del oro y la plata era alto o bajo? Somos 34 personas en sala, solamente 4 respuestas, deberían haber 10. Y estoy esperando las 10, van 5, van 6, muy bien, van 8. Van 8, faltan 2. 2 personas más que me respondan. Antes que yo comience a llamar por lista. Uy, ustedes tienen que los llamen. Ya. Tu última oportunidad de responder. ¿Eh? Van 9, una más. 10, ahí está, muy bien. A ver, la mayoría me dice, por eso, ¿qué preguntó? Dicen que no está atento en clase, lo preguntó como 3 veces. La mayoría me responde lo correcto, es alto, ya, solamente alguien que se ha terminado confundiendo. Y la respuesta es por algo bien simple, ya. Si hay una gran demanda, ya, si hay una gran demanda de un producto que termina siendo poco fácil de encontrar o muy escaso, siempre el precio va a terminar subiendo, ya. El precio del metal oro y plata antes del descubrimiento de América era muy alto. Pero cuando se descubre América y ahora hay mucho oro y mucha plata americana en España, entonces el precio del metal ¡pum!, termina cayendo. Y cuando el precio de la moneda cae, el precio de los productos sube. Ya el precio de los productos sube. A eso se le conoció con el nombre de la revolución de los precios. ¿Ya? En Europa, no solamente en España, en la Europa del siglo XVI de manera general. Ahora, ante el hecho que España y Portugal también por el descubrimiento de América y las Indias venía teniendo una gran cantidad de metales, otros reinos, Francia, Inglaterra, Italia, ya lo que hoy vendría a ser Alemania, pues tenían un problema, Holanda, tenían un problema. ¿Cómo hago para competir contra alguien que tiene tantos metales preciosos? Y la respuesta es, bueno, no podemos competir con España en sus términos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para poder conseguir dinero hay que hacer comercio, hay que promover la actividad comercial. Y nació en el siglo XVII lo que se conoce con el nombre del mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo, profe? El mercantilismo se hizo en la Francia del siglo XVII durante el gobierno del rey Luis XIV, el rey Sol, y su ministro de Economía, Jean-Baptiste Colbert. Colbert planteó esto. El Estado debe promover la actividad comercial, construyendo puertos, puentes, caminos y carreteras, ¿ya? Con lo cual exista una mayor cantidad de productores, una mayor cantidad de comercio, los empresarios tengan más dinero y en ese momento el Estado les cobrará más impuestos. Precisamente el mercantilismo se caracteriza, como dice acá en la diapositiva, el mercantilismo se caracteriza ¿por qué? Por la intervención de la corona, ya de la corona, precisamente en la actividad comercial. ¿Cómo interviene? Cobrando los impuestos. ¿Cómo interviene? Con algo llamado como el justiprecio. El precio de los productos no era puesto por el mercado, por oferta y demanda. El precio de los productos era puesto por parte del gobierno, por parte del reino. Y eso terminaba siendo el llamado mercantilismo. En este caso, recuerden, España promueve el comercio entre España y América, pero va a terminar poniendo una serie de limitaciones, ¿ya? Como el monopolio y el exclusivismo, que en este momento vamos a pasar a observar. Segunda característica fundamental del comercio, el monopolio. Muchachos, defíname qué cosa es un monopolio. Repito, si abres tu audio y hablas, con todo el gusto. Si lo pones en el chat, ponlo también. Si te da roche, pónmelo en privado, ¿ya? No debería darte roche, pero normal. Defíname qué cosa es un monopolio. No el monopolio entre España y América. Defíname qué es un monopolio de manera general. ¿Ya, chicos de selección? Somos 34. Solamente hay una respuesta. ¿Ya? No puede ser posible. 2 respuestas. Muy bien. Vamos avanzando. Quiero 5 respuestas. ¿Qué es un monopolio?
Es alguien que vende para todos en general. Como dices, disculpa que no te escuché muy bien. Es alguien que vende para todos en general. Solamente parece que cuando hablas al principio no se distorsiona un poco, pero escuché para todos al final. Ya a ver, me están poniendo por acá. Me están poniendo por acá. Me dice, es cuando hay varios compradores y pocos vendedores. ¿Ya? Dice, el monopolio es el mercado en el que no existe competencia. No existe competencia porque hay un solo vendedor. Exclusividad económica. Muchos compradores y un solo vendedor, una sola empresa vende. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Monopolio no es cuando hay pocos compradores, vendedores. Si hay pocos vendedores, se podría llamar oligopolio, porque es un pequeño grupo que maneja el comercio. Monopolio es cuando hay un solo vendedor. Precisamente esa es la característica fundamental del comercio entre España y América. España ejercía un monopolio comercial con América. Como dice por acá, ¿qué es el monopolio? Es un sistema de comercio con dominio unilateral. Es decir, España tiene comercio con América y España establece las reglas del juego del comercio entre españoles y americanos. ¿Ya? Profesor, ¿me está diciendo que ningún otro reino puede terminar vendiendo productos en América? La respuesta es legalmente no. ¿Ya? Legalmente no. Y legalmente sí. ¿Ya? Cuando entran productos, ¿ya? Productos de manera ilegal a un determinado mercado, eso se llama contrabando. Por eso le estoy poniendo por acá como tercer punto del monopolio comercial que existe altos niveles de contrabando. ¿Qué implica el contrabando? Que son productos que están ingresando ilegalmente. ¿Qué significa? Que no están siendo registrados, que no están pagando impuestos. Te pregunto yo, ¿quiénes eran o de dónde provenían los principales contrabandistas de productos hacia el territorio americano? A ver, respóndeme tú. Si solo los españoles podían vender productos a América, ¿de dónde provenían los principales contrabandistas de productos al territorio americano? A ver, por acá me están dando una respuesta, ya una respuesta, dos respuestas. Uno me dice Inglaterra, mira tú, otro me dice España, otro me dice Inglaterra, y la respuesta, ¿sabes cuál es? Es España. Los mismos contrabandistas eran los mismos que podían tener o que tenían derecho a ingresar al territorio americano. Eso, pero ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Si ellos tienen derechos, ¿por qué necesitarían el contrabando? Es que de esa manera pago menos impuestos y tengo más ganancias, ¿ya? Por eso es que van a buscar la forma de darle la vuelta al sistema y terminar buscando el ingreso de productos de manera ilegal. Precisamente, ¿ya? Precisamente, por eso es que España en el paso del tiempo lo que va a intentar hacer es intentar evitar el contrabando, la evasión de impuestos, ya la evasión de impuestos por empresarios a través de diferentes mecanismos. Te explico yo, ya te explico yo. Al principio se estableció esto. Como América era dominio de España, cualquier español podía vender productos en el territorio americano. Solo tenía que hacer algo. Ir a su puerto más cercano, registrar los productos, la tripulación que iba a viajar y pagar los impuestos correspondientes. ¿Bacán? ¿Qué es lo que hacían los comerciantes? ¿Ya? Los comerciantes. Los comerciantes buscaban ir a puertos pequeñitos, ¿ya? No a Sevilla, no a Cádiz, ya no a los grandes puertos donde había muchos ojos que los observaban, sino puertos alejados y más pequeños. Almería, por ejemplo. ¿Eso por qué? Porque como hay muy poca gente, hay muy poco control. Y por lo tanto, yo voy a registrar que estoy llevando 1000 botellas de vino cuando en realidad estoy metiendo 5000 botellas de vino en un barco. Profe, aguanta, pero los supervisores de ese puerto no van a terminar dándose cuenta. Bueno, tal vez no se dan cuenta, porque son tan pocos los funcionarios y tan poco preparados en un puerto pequeño que se les pasa la información. O, si se dan cuenta, los voy a sobornar para que me dejen pasar mis productos. Y como es poca gente, porque es un puerto pequeño, entonces la cantidad de sobornos que voy a pagar son pocos. Ya son pocos. Entonces, los mismos españoles, repito, pagan impuestos por 1000 y me quedan 5000 botellas. ¿Qué pasó? El rey de España se dio cuenta que el abrir tantos puertos para el comercio generaba este tipo de medidas. Por eso mismo, ¿ya? Por eso mismo, el rey Fernando de Aragón, el esposo de Isabel la Católica, la que apoyó a Cristóbal Colón, creó algo, ¿ya? Creó el puerto de Sevilla, ¿ya? Que está acá en el mapa, mira tú, acá lo estoy resaltando con el puntero láser, el puerto de Sevilla y la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Qué estableció él? Que si tú querías vender productos de España a América o traer productos de América a España, obligatoriamente tenían que pasar únicamente por el puerto de Sevilla y por la casa de contratación.
¿Qué implicaba eso? Todos los productos, toda la tripulación tenían que ser registrados ahí y pagar sus respectivos impuestos. Repito, ya sea de España a América o de América a España. Al pasar por un solo filtro, había una mayor cantidad de control y el contrabando se reducía sustancialmente. Así que cuando los contrabandistas se dieron cuenta que sacar productos de España era más dificultoso, buscaron la forma de poder seguir haciéndolo, pero con formas más ingeniosas. ¿Qué es lo que hacían? Llevaban sus barcos a Sevilla, le registraban 1000 botellas de vino, les registraban el barco y había 1000 botellas de vino, como ellos decían. No había problema, le daban su permiso y viajaban. Pero cuando ellos terminaban lanzándose a alta mar, por acá aparecían barcos chiquititos y le terminaban llenando la bodega de productos de contrabando. Y se acabó el problema. Ya se acabó el problema. Así que de España salían 1000 y acá terminaban regresando al puerto del Callao 5000 botellas. Eso era una pregunta. ¿Qué hizo la corona española? Dijo, no, pues me estoy equivocando. No solo tengo que terminar vigilando al principio, cuando salen los productos, sino que también tengo que vigilarlos al final, donde los productos llegan. De esa manera ya habrá un mejor control. Eso es lo que se terminó planteando. De esa forma, muchachos y muchachas, ¿qué cosa fue lo que se hizo? ¿Qué cosa fue lo que se hizo? En el Perú se va a terminar, por ejemplo, para el caso peruano, ya te voy explicando luego de detalle, se terminó creando un segundo punto de control que era el puerto del Callao. Es decir, los productos no podían venir de España a Argentina, ni de España a Colombia. Los productos pasaban desde España, ya de España cruzando todo el océano Atlántico, llegaban a Panamá, desembarcaban los productos y a caballo a mula los llevaban hasta el Callao y acá estaba el tribunal del consulado. Si de la casa de contratación te dieron permiso para 1000 botellas, acá se te registra y tienen que haber 1000 botellas. Pero es una preguntita. ¿Y qué pasa si no hay 1000? ¿Qué pasa si hay 5000? Es contrabando. Si hay contrabando, tienen que hacerse sanciones. Y habían tres posibilidades en la realidad. Posibilidad número uno en la realidad. Simple, ¿eh? Era simple. Un funcionario peruano, correcto y honesto, decía, acá hay 4000 botellas de más. Por lo tanto, todos los productos confiscados, sin derecho a reclamo. Reclama en la casa de contratación de Sevilla porque acá hay encontrado 4000 botellas más. Pero mira, ¿qué se puede hacer para tu gaseosita? Nada, no aceptaba. Funcionario correcto, honesto, número uno. Funcionario número dos, un poquito más peruano, ¿ya? Mira, acá hay 4000 botellas de más. Yo te puedo dejar pasar, papi, pero mira, tú vas a pagar de impuestos como 20.000 soles. ¿Qué te parece si a mí me terminas dejando 5000 y te llevas todo lo demás? No pagas 20, sino solamente 5. Entonces, ese era el que se le pagaba su puta, su coima y dejaba pasar. Y estaba el tercer nivel, el más desgraciado de todos. Este pata que decía, no, todo confiscado, todo confiscado. Tú no puedes reclamar, porque no puedes reclamar por algo ilegal que has hecho, ¿ya? Entonces, luego de que él confiscaba todo, todo lo vendía a él. Y así terminaban haciéndose un montón de plata. El contrabando, repito, por las medidas que tomó la corona española, se redujo, no se eliminó. Es imposible eliminar el contrabando, es imposible, ¿ya? Por eso cuando me dice imposible, imposible para esa época, no, imposible para esa época y para esta época, ya, para esta época. Contrabando en todas partes, ¿ah? En la frontera entre Perú y Bolivia anda a ver por Desaguadero, ¿ya? Por la zona de, ahorita se me va el nombre, por Juliaca, anda a ver a la Culebra, así se le llama. Anda a ver la cantidad de filas de camiones que terminan pasando contrabando de Bolivia, ¿ya? Profesor, y el gobierno no sabe, por supuesto, por eso manda un montón de policías a evitar de que el contrabando pase, ¿ya? Profesor, ¿y los policías no saben? Por supuesto, ellos están felices cuando los envían a Juliaca como policías, ¿ya? Porque ellos se hacen de la vista gorda y los bolsillos gordos también, ¿ya? Así pasa, ya así pasa. Pasa ahí, pasa con el Ecuador, pasa con Chile, pasa en todos lados, ya pasa en todos lados. Profe, pero es que no son como los Estados Unidos que terminan evitando eso. ¿Tú crees que en Estados Unidos no hay contrabando? Hay un montón de contrabando. ¿Cómo crees que entra la droga? ¿Ya? Eso sí, pero se le ingenian los narcotraficantes. Sí, se le ingenian. Sí, pero también terminan pagando un montón de coimas para que pase. Así termina siendo el proceso. ¿Ya? La corona española intentó reducir el contrabando, pero no lo logró. Claro, en España hay contrabandistas, pero también hay contrabandistas desde otros reinos. Dime tú, te hice la pregunta y te hago la repregunta ahora. Ya deja España, porque sabemos que los españoles son los contrabandistas número uno. Pero dime, ¿de qué otro reino se podría meter? ¿Quién sería, digamos, entre los extranjeros, el reino que más contrabando mete en América? Ya, dime tú.
A ver, ponlo ahí en el chat, reviéntame el chat con posibles países, ¿ya? Pero piénsala, no te lances así de manera así. ¿Ya? A ver, 3 respuestas me han dado. Y supongo que me han dicho Inglaterra, eso no lo voy a ver. Inglaterra, Inglaterra, el Reino Británico. Y la respuesta es, no es Inglaterra. Hay otro país. Hay un país que tenía facilidades para poder meter productos a América del Sur. ¿Ya? Ahí está, muy bien me lo responde Navarro y la respuesta es Portugal. No te olvides que Portugal tiene el dominio de Brasil. Entonces, ellos metían productos hacia el Brasil legales y luego, ¡pum!, distribuían productos de manera ilegal. Tenían ese acceso vía el Brasil, ya los portugueses, por lo tanto. También están los ingleses, los franceses, los holandeses. No estoy diciendo que no lo hagan. Pero el primer lugar de contrabando son los propios españoles, el segundo los portugueses y luego vienen los demás. ¿Ok? Ahora, ya sabemos qué es el monopolio, ya te estoy explicando el contrabando, pero ahora venimos a otro punto. Profe, el contrabando ya era porque la gente es mala y está perjudicando el Reino de España. Es que también hay que tomar en cuenta otra cosa. El contrabando se hace por otro factor más. El Estado es ineficiente. Escucha, el Estado es ineficiente. ¿A qué me refiero con esto? Mira, para que un producto llegue acá, a la Argentina, che, boludo, ¿ya? ¿Qué es lo que tendrías que hacer tú como un comerciante cualquiera que viene de España? Sales de España, cruzas por el Atlántico con tu barco y llegas a la Argentina. Sí, es una forma fácil de vender productos a Argentina, pero no pasaba. España practicó, y eso fue pregunta de examen de emisión, algo llamado con el nombre del exclusivismo de los puertos mayores. Es decir, recuerden que solamente había 2 virreinatos. Desde Panamá hacia el norte, México, Nueva España, desde Panamá hacia el sur, menos Venezuela y Brasil, virreinato del Rey de la Plata. Pues España estableció esto. España salía con un sistema llamado como sistema de galeones y flotas. Ya te lo voy explicando acá. Sistema de galeones y flotas. ¿Cómo es eso? ¿Ya? ¿Cómo es eso? Se le llamaba flota al conjunto de barcos comerciales, que en determinado momento ya no se les permitió salir de manera individual, sino que tenían que salir en grupo. Y ese conjunto de barcos ya comerciales se le llamaba flota. Pero esa flota era protegida por embarcaciones de guerra llamadas con el nombre de galeones. Profesor, ¿y por qué tenían que salir los barcos comerciales protegidos por barcos militares? Porque en el camino, en alta mar, en el Atlántico y en el Pacífico, habían piratas y corsarios, ladrones del mar. El pirata, ya, todo lo que robaban se lo repartían entre ellos, los corsarios lo tenían que repartir a mitad con un reino que los protegía, militarmente con barcos de guerra y legalmente ante algún tipo de persecución. Y el principal aliado de los corsarios era el reino de Inglaterra. ¿Ya? No se olviden de eso. Entonces, vuelvo a repetir el caso. Ya voy a repetir el caso. Las embarcaciones salían, la flota salía protegida por galeones por el Atlántico, ya por el Atlántico, y llegaban al puerto de Portobelo en la zona de Panamá, ya Panamá. Un grupo de estos barcos iba hacia el puerto de la Veracruz en México y esta se encargaba de distribuir los productos en todo el virreinato de Nueva España, México. Otro grupo cruzaba Panamá, venía al Pacífico, Mar del Sur, entraba al Callao y el Tribunal del Consulado se encargaba de distribuir los productos por todo el virreinato peruano. Es decir, para que un producto llegue a Argentina tenía que cruzar todo el Atlántico, pasar por el Pacífico, llegar al Callao, darse toda la vuelta, cruzar el estrecho de Magallanes y llegar a Argentina. De esa manera los productos que llegaban a Argentina llegaban muy tarde, muy caros por todo el transporte que se tenía que hacer, y por eso es que un argentino prefería un producto de contrabando que viniera de los portugueses. Llegaba más rápido y mucho más barato. El sistema comercial era lento. Pero recuerden, pregunta de examen de admisión, el exclusivismo comercial se practicó entre España y América a través de 3 grandes puertos. Sevilla en España, Veracruz en México, Callao en el Perú. ¿Ya? No te olvides tú. A esos puertos se le llama puertos mayores, por eso dice aquí así en el PPT, en el PowerPoint. Profesor, si había puertos mayores, entiendo yo que hay puertos menores. Claro, ¿quién es el puerto menor? Portobelo, Guayaquil, Valparaíso, Río de la Plata, porque ellos dependían del puerto del Callao, que es el que le entregaba productos. Por eso mismo está lo que les pongo en la siguiente diapositiva, acá donde dice instituciones comerciales. Dice, la Casa de Contratación de Sevilla, la que está en España, regula el comercio entre España y América. Todos los productos que salen a América o que vienen de América a España pasan por la Casa de Contratación de Sevilla, que además termina siendo el máximo tribunal de justicia comercial entre España y América.
Y en el caso del Perú, de Sudamérica, estaba el Tribunal del Consulado de Lima, que se encarga, número uno, de evitar el contrabando y segundo, de distribuir los productos que venían de España en toda América del Sur o en todo el virreinato. Eso es lo que encontramos en el aspecto comercial como datos, no se olviden, ¿ah? Y les hablé varias cosas que han sido preguntas. Pregunta ha sido el bullonismo, la acumulación de metales preciosos como forma de riqueza. Pregunta ha sido, ¿cuál es la principal fuente del poder económico de España? El monopolio que ejerce sobre América, que solamente ellos pueden tener productos. ¿Cuáles son los productos? Los puertos exclusivos, Sevilla, Callao y Veracruz. El sistema de galeones y flota o navegación en conserva para poder evitar el robo de piratas y corsarios en alta mar. No te olvides. Y las instituciones. ¿Quién regula el comercio entre España y América? La Casa de Contratación de Sevilla. A ver, 5 pregunta examen de admisión en este par de datos. ¿Ok? Vamos ahora entrando a otra cosa. Dice, profesor, ¿empresarios del virreinato podían ir a España y vender productos? La respuesta es sí, por supuesto que sí. ¿Ya? Por supuesto que sí. Hay americanos que tienen tierras, propiedades en España, que tienen negocios en España. Pero hay que tomar en cuenta que España siempre le dio prioridad a los españoles antes que a los americanos. Como también te dije la vez pasada, hay que tomar en cuenta que en la época la legislación decía que el criollo era español americano, pero español al fin y al cabo, ¿ya? Podían tener estudios, podían estar ejerciendo una profesión, podían tener tierras, ¿ya? Podían ser hasta oficiales del ejército, por si acaso. No es que todo fuera tan limitante, ¿ya? Pero no era para todos, era para un grupo muy reducido. A ver, sigamos con el tema comercial. Hasta acá estamos hablando del comercio que existe entre España y América. Pero lo que también hay que tomar muy en cuenta es que dentro de América también había comercio. Y te explico cómo. Y te lo dije de pasada, creo. Al principio, ya España quiso convertir a América en un consumidor de sus mercancías, de los productos que España produzca. Pero se dio cuenta que no podía. Un ejemplo fue el tema de la ropa. Los españoles veían a América y ya, hay un montón de indios. Literalmente, la inmensa mayoría de la población era indígena. Y toda esta población indígena va a comprar ropa. Imagínate, en el Perú, antes de la caída demográfica, hay 9 millones de personas más o menos, en lo que hoy vendría a ser el Perú. Y en México habría más o menos como 20. Si eso súmales 5 o 6 millones de personas más, son 35 millones en América. Con caída demográfica, enfermedades, muerte, etc., ponle que sean 20. 20 millones de personas, son 20 millones de personas que usan ropa. Es un gran negocio la ropa. Como hasta ahora, mucha gente está metida en el negocio de la ropa porque hay un montón de gente y la gente va a comprar. Pero España se dio cuenta de eso. España no puede proveer de ropa a toda la población americana. Como no podían, entonces en América se tenía dando permiso para que aparezcan negocios de producción y venta de ropa llamados obrajes. Están acá, ya en la parte inferior de la diapositiva. Que es un obraje, que es un centro de producción textil que cubría la demanda interna dentro del virreinato. Se producía ropa, era un negocio. Pero la pregunta es, ¿dónde se produce y dónde se vende? Si yo te digo, en la actualidad todavía, ¿cuál es el principal centro de producción de ropa que abastece a casi todo el Perú? Dime tú. Tú tienes la respuesta, facilito. Además, varios de ustedes tienen familiares que trabajan ahí. ¿Cuál es el principal centro de producción de ropa que abastece prácticamente todo el Perú? De manera directa o indirecta. Lima, 34 personas, ¿no? 2 personas han respondido. 3, quiero 5 por lo menos. La respuesta es facilito. 4, una más. Venderme contento. Para congelar en la humanidad. 5, ya, perfecto. Y la respuesta es la marra, papi. Ya, la marra. La marra es el principal productor de ropa de la época. Ya, de la época ahora. De esta época. ¿Cuál era el principal centro de producción de ropa de la época del virreinato? Bueno, tiene varios centros de producción de ropa. Huamanga, en Ayacucho, etc. Pero el principal productor de ropa estaba en Quito, Ecuador. ¿Ya? Quito, Ecuador. ¿Y dónde estaba el dinero? ¿Ya? ¿Dónde estaba el dinero en la época del virreinato? ¿Dónde es que estaba la plata? Literalmente. ¿Dónde es que estaba la plata en el virreinato? ¿En qué región? ¿En qué provincia? Si la producción de ropa estaba en Quito, ¿dónde estaba la plata? Dime tú.
A ver, acá me están dando la respuesta. Y la respuesta, Quito es el que produce, ¿ya? Pero si uno produce, otro tiene que comprar. ¿Dónde está la plata? Potosí. Potosí. Entonces, y Potosí está en Bolivia. Ahora, yo tengo que llevar los productos de Quito, Ecuador, hacia Bolivia, Potosí, en el Alto Perú. Entonces, tenía que haber precisamente una gran cantidad de tránsito del comercio. La ropa salía de Quito, vamos a poner así una chompita como esta, salía de Quito, de la salida de Quito, y pasaba a Trujillo, ¿ya? En Trujillo. En Trujillo estaba un intermediario que llevaba ese producto hacia Lima. Los de Lima lo llevaban a Cusco y de Cusco iba hacia Potosí. Eso, ¿y por qué en Potosí? Repito, porque está la plata, está la producción de plata y ahí está el dinero. La gente se viste porque sale con plata, tiene que estar chambeando la mina, necesitas abrigo, así que por lo tanto se le van los obrajes de lana y de algodón de esta zona. Pero no solamente eso. Pregunta, ¿qué otra cosa más necesitaba la gente que trabajaba en la mina? ¿Qué consumían en gran cantidad la gente que estaba en la mina? ¿Ya? Dime tú. Piensa, piensa. Y eso yo creo que te he dicho antes. Y si no, hay que recordarlo. ¿Ya? ¿Qué otros productos consumían en gran cantidad esta gente? Y la respuesta termina siendo, a ver, dicen por acá, alimento es uno de ellos, herramientas también, ¿ya? Pero hay otras cosas que terminan siendo importantes, ¿ya? Importantes. El pico y la lampa, ¿ya? No la terminan comprando ellos. El gobierno, los empresarios mineros se lo otorgan para que ellos puedan trabajar. Pero hay otra cosa que es importante para ellos, para su trabajo diario. No, el transporte no. ¿Sabes cuál es la respuesta? La hoja de coca. Ya, la hoja de coca. Entonces están chachando hoja de coca. El trabajador está chachando hoja de coca para tener una mayor cantidad de energía, de nutrientes y además de eso adormecer el cuerpo para no terminar cansándose tanto ante las grandes jornadas de explotación laboral que les da. Pero no solamente eso, hace un frío del demonio. ¿Cómo terminas controlando el frío? ¿Ya? A ver, además de la hoja de coca que te da energía, ¿cuál es la otra cosa que se puede consumir para terminar soportando el intenso frío de la zona de Potosí? Mate, no, otra cosa. Tiene que ver más o menos con eso, ¿no? El mate es, por ejemplo, puede ser mate de coca, una hoja de coca caliente, ya, como si fuera un tecito, El ¿ya? tabaco. Pero, ¿cuál es la respuesta? Hierbas, té, no, pues son muy sanos, ¿ya? La respuesta es aguardiente, ¿ya? Cañazo, ¿ya? Cañazo. Ahora, esto de acá, ron no exactamente, pero algo menos destilado como es la caña, ¿no? El cañazo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Desde Cusco, ya de Cusco, había algo llamado por el nombre de los arrieros. ¿Quiénes son los arrieros? Los transportistas, ¿ya? Eran dueños de mulas de carga y transportaban productos como hoja de coca, como aguardiente, como ropa, y todo lo pasaban de Cusco a Potosí. Como te digo, hay una gran cantidad de productos que se vienen transitando desde un lugar a otro, ya, teniendo Bolivia Potosí como su principal centro de consumo, ya, centro de consumo. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta con respecto a estos puntos? ¿Ya? Con respecto a esos puntos. Cuando hablamos de este sistema, no te olviden ustedes, el comercio no solamente es externo entre el Perú y México o el Perú-España. El comercio también es interno con grandes rutas comerciales, ¿ya? Grandes rutas comerciales dentro del país. Ahora, vamos a otro punto, la minería. Ya te dije esto hace un rato. La minería es la principal actividad económica promovida por parte de la corona española, ¿ya? Y hay dos grandes centros mineros complementarios uno de otro dentro del virreinato peruano. Uno es sin duda Potosí. Acá hay un grabado precisamente lo que dice Cero o Cerro de Potosí. El Cerro de Potosí se termina encontrando en el Alto Perú, hoy región de Bolivia. Y te dije la vez pasada, se terminó encontrando por un indígena, ya un lugar llamado con el nombre del Cerro Rico, porque venía teniendo plata pura en su superficie. Cuando la plata pura en la superficie terminó siendo ya explotada, se comenzó a hacer socavones durante la época del virrey Toledo para sacar el mineral desde adentro, pero como el mineral terminaba siendo de mala calidad, porque estaba mezclado plata, plomo, zinc, estaño, cobre, entonces se purificaba el metal a través del mercurio. Y el mercurio se sacaba de la mina de Santa Bárbara, en la provincia de Castro Virreina, en la zona de Huancavelic, en el Perú. No podía tener más suerte Toledo y el virreinato peruano de manera general
porque el mercurio de Castrovirreyna servía para poder purificar la plata de Potosí. Y de esa manera se va a terminar teniendo una plata de alta calidad. ¿Por qué decimos que es la actividad más importante promovida por la corona? Porque la corona terminó estableciendo un impuesto llamado como el quinto real. O sea, solamente por tener minería dentro del territorio peruano, 20% de la producción minera le correspondía al rey, le correspondía al gobierno español. Recuerden, ¿eh? El mineral oro-plata era llevado a las casas de moneda. Se les daba la forma redondita, se les acuñaba o se le ponía el sello del rey, del rostro del rey y el escudo de la corona española, y por lo tanto, la quinta parte, el 20% de todas esas monedas, eran enviados a la corona. Por eso es que es la actividad que más terminaba promoviéndose. Pero solo una pregunta: ¿quién era el encargado de administrar y explotar las minas? Las minas son del Estado, son del gobierno, pero hay empresarios, empresarios mineros, que terminan teniendo precisamente el tipo de negocios. Están los llamados gremios de mineros. Hay empresarios que manejan estos business con los impuestos que tienen que pagar y los trabajadores que tienen que terminar organizando para todo este sistema. ¿Ok? No es un sistema tan simple tampoco, pero estamos poniendo la manera más simple de entender. Siguiente caso. El sistema agropecuario. Recuerden que cuando hablamos de agropecuaria estamos hablando de agro, agricultura, y pecuaria hace referencia a la ganadería. Entonces, cuando hablamos de la actividad agropecuaria nos estamos refiriendo a la tierra, a la tierra. Cuando hablamos de la tierra, acá hay que tomar en cuenta primero, para qué podía ser utilizada. Si la tierra era utilizada para la agricultura, se llama hacienda, hacienda. La hacienda puede ser algodonera en la zona del sur del Perú, sobre todo en la zona de Ica, Cañete, y puede ser, por ejemplo, azucarera, con grandes cañaverales en la zona de la costa norte. ¿Ok? Y también se le podía llamar estancias si es que esas tierras eran utilizadas para la ganadería. No te olvides tú, ¿ya? Haciendas agrícolas, estancias ganaderas, estancias ganaderas. Segundo, ¿cómo es que tú tenías tierras en propiedad para poder cultivar o criar animales? Y la respuesta tampoco no es tan complicada. Mira, y esto te lo he dicho la vez pasada: los españoles que vienen a América, a la invasión de América del Tahuantinsuyo, ellos tenían digamos así, el objetivo de ser señores feudales, dueños de grandes propiedades sobre tierras. Ese era su plan, La pregunta es, ¿lo fueron? Y la respuesta es no, porque el gobierno español les dio el derecho de encomiendas, más no tierra en propiedad. Cuando se creó el virreinato, y te lo expliqué la vez pasada, el gobierno tiene la necesidad de crear o de establecer funcionarios o instituciones que dirijan el gobierno. Y para que eso funcione necesitamos funcionarios que tengan experiencia en ese tipo de acción, en ese tipo de gobierno. ¿Dónde estaban esos funcionarios experimentados? En España. ¿Cómo los atraigo para que vengan a América? Un mejor sueldo, un mejor título de nobleza y tierras en propiedad. Si tú tenías tierras en España por 300 hectáreas, vienes a que te pongo 1000. La idea era atraer a los funcionarios experimentados. Cuando la corona comenzó a entregar títulos en propiedad privada, esos títulos tenían un nombre. Se les conocía con el nombre de merced real. Merced real. Repito, ¿qué es la merced real? Es cuando el rey le otorga a una persona el título de propiedad de un terreno en particular. Entonces, por ejemplo, yo termino diciendo: al tutor Jesús, se le va a terminar entregando el terreno del distrito del Agustín. Entonces, todo ese distrito es suyo. Te lo acabo de regalar a Jesús para que tú estés contento, y puedas tener tus ingresos. Recuerda, sí, se entregaba un terreno así de extenso, y él tú verías si quieres hacer agricultura, hacienda o ganadería, estancia, tú ya veías eso. Ahora, había un caso, y creo que también te lo expliqué la vez pasada, pero había este caso en particular. Habían españoles que no tenían tierras en propiedad, porque habían venido antes o porque no se les había dado un título. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se fueron a algún lugar alejado, a alguna provincia alejada, y como españoles se impusieron en una provincia, organizaron a la población indígena, los hacían trabajar, les cobraban impuestos, como si es que ellos fueran los dueños del territorio y se les hubiese dado esa potestad. Pero llegaba en algún momento un censo visita, así se le llamaba visita general, lo que ahora le llamamos nosotros censo en la actualidad,
un funcionario del gobierno y le decía, ¿y usted quién es? Bueno, yo me llamo Francisco Mendoza y termino siendo el dueño de este terreno. Ah, muy bien, si usted es el dueño, ¿dónde está la merced real? ¿Dónde está el título de propiedad sobre el terreno? Entonces yo decía, uy, mira, lo que pasa es que cuando yo llegué acá no había ningún español que termine ayudando precisamente a dirigir el territorio. Y yo me hice el control de la tierra, pero disculpa, título no tengo. ¿Qué debían hacer conmigo? Votarme, sacarme de ahí porque yo no tengo el título que corrobora que ese territorio es mío. Pero el gobierno español mismo se dio cuenta de algo. Si yo voto a este español que está poniendo orden español en ese territorio, entonces ¿quién va a dirigir este espacio? ¿Quién va a hacer que la gente trabaje? ¿Quién va a hacer que la población tribute? Entonces, ¿qué es lo que hacía? A mí me llamaban la atención y me decían, tú no debiste tomar un terreno que no era tuyo, ya, que no era tuyo. Pero ya que has estado acá buen tiempo, ya has organizado esto en bien de la corona española, vas a pagar una multa. Esa multa se llama composición. Y cuando tú pagas la composición, se te daba el derecho de que puedas hacer un trámite para que te den la propiedad sobre la tierra. Entonces, esto es precisamente algo que se hacía en la época del virreinato también. Si te dan un título directamente, merced real, y si ya el gobierno te da la oportunidad, pagas una multa por una tierra, ¿ya? Que no tiene título, ¿ya? Que tú le estás explotando, y eso se llama composición. Eh, ¿Alguno de ustedes quiere estudiar Derecho por casualidad? ¿Ya? A ver si alguien me dice, si, si alguien me dice que sí, en los próximos 5 segundos podemos hablar de algo interesante. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes quiere estudiar Derecho, muchachos y muchachas? Nadie quiere estudiar Derecho, todos quieren estudiar Medicina. ¿Qué cosa quieres estudiar tú? A ver, acá hay una persona que está respondiendo. ¿Ya? Romero, ¿qué cosa quieres estudiar tu Medicina? Confírmame. Vuelvan a decir sí. Ah, Derecho, muy bien. ¿Ya? Ya te explico algo, ya te explico algo. Y todos los demás deberían saber esto por razonamiento verbal. Y si no lo saben, hoy día van a saber. ¿Ya? Su hermana estudia Derecho, me dice Rodríguez. Ya, bajón. ¿Ya? Entonces, mira tú, ya, mira tú. Existe una diferencia entre dos términos que se llaman posesión y propiedad. ¿Ya? Posesión y propiedad. Te explico. Yo alquilo una casa y vivo en ella. ¿Qué soy? ¿Posesionario o propietario? Repito la pregunta. Yo alquilo una casa y vivo en ella. O monto un negocio en esa casa. ¿Qué soy? ¿Posesionario o propietario? Posesionario es la respuesta. Muy bien a Coronel, muy bien de la Cruz, muy bien Muñeco, muy bien Rafael. Soy posesionario. ¿Por qué no eres propietario? Porque yo no puedo vender la casa, porque no es mía. Yo se la estoy alquilando a otra persona. Profe, una pregunta. ¿Un posesionario se puede convertir en propietario? Sí, hay dos caminos. Un camino es que yo llegue a un acuerdo con el propietario y le compre la casa. Otro camino es que, yo pague el impuesto predial, los arbitrios, los servicios, agua, luz, desagüe de esta vivienda durante 10 años y que esta casa no tenga título de propiedad de nadie. Pero yo, después de pagar todo esto durante 10 años, me acerco a registros públicos y digo, como esta casa no tiene propietario, yo le estoy pagando durante los últimos 10 años, voy a terminar reclamando la casa como mi propiedad. Eso hace que una persona se convierta de posesionario en propietario. ¿Ya? Esta es una peculiaridad que termina estableciendo. Y eso es lo que hacía la corona española en el virreinato. Tú tenías un territorio por el cual tienes posesión y nadie lo reclama como suyo, y tú ya la estás explotando durante algún tiempo, te doy la propiedad, paga una respectiva multa por lo que has hecho. Nada más. Eso pasaba y pasa. ¿Ya? Ahora, ¿quién trabajaba en estas tierras? Creo que también te dije eso la vez pasada. Recuerden que se intentó traer población de procedencia africana para que trabajen en las minas por su fortaleza física, pero no se adaptaron a la altura. Así que se les separó entre población de procedencia africana, que van a terminar siendo principalmente trabajadores en la costa, con la condición de esclavos. Esclavos o sirvientes, agricultores, domésticos o demás. ¿Ya? Recuerden entonces, la mayoría de la fuerza de obra o de la mano de obra en la costa, ya en las haciendas o en las estancias en la costa, van a terminar siendo población esclava, que son población negra. El indígena no.
El indígena va a estar viviendo en la sierra, va a estar bajo la condición de Yanacona, que es como un siervo de la época feudal. Él vive dentro de las tierras del hacendado. A él le dan una porción de tierra para que cultive sus tierras y obtenga sus alimentos, pero también cultiva las tierras del hacendado, ya del español. Entonces, ese indígena se le conoce como un Yanacona. Profe, ¿me está diciendo que ningún negro vive en la sierra? Falso. Hay muy pocos, pero hay. ¿Eso me está diciendo que ningún indio vive en la costa? No, la mayoría de la población indígena en la costa es indígena. Es indígena. Pero, repito, se hace esta diferencia muy básica nada más para decir que muchos, o los negros en su mayoría que vinieron acá, trabajaban en la costa y no en la sierra. No en la sierra. Entonces recuerden esta peculiaridad. Ahora, ya recuerden que también la pasada te hablé de algo llamado segregacionismo. La idea era separar a los grupos raciales para poder evitar uniones entre ellos. ¿Ya? Otro aspecto, los impuestos. Impuestos hay un montón, hay en la actualidad muchos, y muchos de estos impuestos son de la época colonial, pero algunos de ellos con diferentes nombres, ¿ya? Con diferentes nombres. Te explico precisamente el caso, ¿ya? Te explico el caso. Cuando hablamos de este proceso, hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. ¿Ya? ¿Ya? A ver, ¿a qué me refiero? ¿Ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo quiero vender productos, ¿ya? Si yo quiero vender productos dentro del territorio peruano, dentro del territorio peruano, o si yo compro productos dentro del territorio peruano en una empresa formal, ¿qué sucede? Me voy a un centro comercial, me voy a Plaza Vea, me voy a Totos, me voy a Metro, me voy a Tiendas Más, me voy a cualquiera de ellas. Entonces, yo voy a terminar pagando ya por el producto que me venden. Cuando tú recibes tu boleta, te va a terminar diciendo precio de venta y luego te van a terminar poniendo IGB y luego te van a poner precio total. ¿Qué es el IGB? El IGB es el impuesto general a las ventas. Y el impuesto general a las ventas termina siendo el impuesto que se le tiene que pagar al Estado por el comercio que se tiene dentro del territorio peruano. ¿Cuánto es el IGB en la actualidad? Termina siendo el 18%. ¿No? Termina siendo el 18%. No te olvides tú, es el 18% del precio de venta de un determinado producto. ¿Ya? Ahora, en la época virreinal, ese IGB tiene nombre y se le conoce con el nombre de la alcabala. ¿Qué es la alcabala? La alcabala es el impuesto general a las ventas de la época del virreinato. ¿Y cuánto era esa alcabala? Solamente era el 2% del precio de los productos, ¿ya? 2%, ¿ya? 2%. No te olvides tú, el 2%, el 2%. Que en algún momento, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, subió al 4 y hasta el 6, ¿ya? Pero 2% al principio, ¿ya? 2% al principio. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Recuerden que si la alcabala es como el IGB, el impuesto al comercio interno, recuerden que también existe el comercio internacional. El Perú le compra productos, el Perú le compra productos al exterior y también se los vende. En la actualidad se termina pagando un impuesto llamado con el nombre de las aduanas, el impuesto aduanero. Entonces, ¿cómo es el impuesto aduanero? Te explico, ¿ya? Y también te lo deben haber explicado ya seguramente en tu curso de economía, ¿ya? Cuando yo compro un producto del exterior, esto se va a terminar quedando en una institución llamada aduanas. Y tú por liberar el producto vas a tener que comprar o vas a tener que pagar un impuesto determinado, ¿ya? Es lo mismo, si yo quiero vender un producto al exterior, si lo quiero exportar, se termina quedando retenido en aduanas y para que sea liberado se tiene que terminar pagando un impuesto. En la actualidad se llama aduanas y en la época del virreinato se llamaba almojarifazgo. Les acabamos de ver la alcabala y ahorita el almojarifazgo. Es el impuesto aduanero de importación y exportación. Es por el comercio internacional. ¿Ya? En esa época el comercio entre virreinatos, o el comercio, o el comercio entre el virreinato y el gobierno español. Ya. Otro punto más a tomar en cuenta. Así como está la alcabala y el almojarifazgo, hay que tomar en consideración el caso de el quinto real. ¿Qué es el quinto real? Ya te lo dije hace un rato.
El quinto real es el 20% de toda la producción minera, ya minera, que se le termina dando directamente a la corona española, ¿ya? Un ratito, muchachos. A ver, vamos a ver el caso. Te decía, 20% de la producción minera o de los tesoros encontrados en minerales dentro del territorio virreinal van a terminar pasando directamente a la corona española. Ese es el llamado quinto real. Una institución muy poderosa, muy importante, muy influyente va a terminar siendo la Iglesia Católica. Importante en el sistema educativo, importante en el sistema cultural. Y recuerden que ellos van a terminar cobrando un impuesto llamado con el nombre del diezmo. El diezmo es el 10% de la producción agrícola y ganadera, pero en general es el 10% de cualquier ingreso económico que venga teniendo un católico dentro del virreinato del Perú. ¿Ya? A ver, eh, en ese caso, a ver, estoy resolviendo problemas políticos, muchachos. Está. Repito, en ese caso, recuerden, todos los católicos que vivían dentro del virreinato peruano tienen que pagar este impuesto que es el 10% de sus ingresos económicos. La pregunta es, profe, ¿y si no soy católico? Y eso no se puede, porque todas las personas tenían que ser católicas. Si tú querías ser judío, musulmán, protestante, tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, ¿qué le pasa? Vimos con el virrey de Toledo y te van a terminar castigando muy duramente, ya, muy duramente, no te olvides tú. Eso es diezmo, ya, entonces ya hemos visto, de estos impuestos que están acá, ya hemos visto los cuatro primeros. Alcabala y almojarifazgo, comercio interno y externo. Quinto real, 20% de la producción minera de la corona. Diezmo, 10% de la producción de cualquier tipo a la Iglesia Católica. Y ahora vienen otros aspectos más. El impuesto más extendido de todo el virreinato termina siendo el tributo indígena. ¿Y por qué digo el más extendido? ¿Ya? ¿Y por qué digo que es el más extendido? Porque la mayoría de la población termina siendo indígena, ¿ya? ¿Ya? La población va a terminar siendo, la inmensa mayoría de la población va a terminar siendo indígena. ¿A qué me refiero? ¿Ya? ¿A qué me refiero? Me refiero a que como la inmensa mayoría de la población son indígenas, es el impuesto que más se cobra, porque es la que tiene mayor cantidad de gente. Ahora, recuerden, ¿quién pagaba ese tributo indígena? Te lo expliqué la vez pasada, solamente ahora lo estamos reafirmando. ¿Quién paga el tributo indígena? Los indígenas, pero no todos los indígenas. El indio noble o cacique no paga impuestos, sus familiares tampoco. Lo paga el indio del común, el que no es noble. Pero también te dije otra cosa, pero recuerdes, habían formas de evadir el impuesto, convirtiéndome en forastero, espero que recuerdes. Yo nací en Lima, estaba obligado a tributar en Lima y me iba de Lima. Cuando me iba de Lima llegaba al Cusco y en Cusco era forastero y no pagaba impuestos. De ahí no pagaba impuestos, no te olvides tú. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? El indígena tenía un beneficio, ¿ya? Pagaba tributo indígena, perjuicio, tenía un beneficio, no pagaba el cabal. Aunque eso en el siglo XVIII va a cambiar y ya lo veremos, ya lo veremos concretamente luego. Siguiente caso, la media anata, ¿ya? La media anata. La media anata termina siendo, como le estoy poniendo ahí, el impuesto pagado por el funcionario público. ¿Qué significa? Si a ti te nombraban para un cargo en el gobierno, llámese el cargo de corregidor para dirigir una provincia, se decía esto: durante tus 12 primeros meses de trabajo para el Estado, solo se te va a terminar pagando la mitad de tu sueldo, porque la otra mitad media del primer año, anata, de los 12 meses, pasan al Estado. Entonces es el 50% del salario del primer año de trabajo de un funcionario público pasa a manos del Estado. Esa es una media nata. Si tu salario era 5.000 soles, 2.500 más te pagaban. Si tú reclamabas, ya, te quitaban del trabajo, te votaban, ya, te votaban, porque te decían, tú vienes acá a servir al Estado, no a servirte del Estado. Así que por qué marchado. Toda la gente sabía que durante el primer año tenía que taparse la boca y terminar reduciendo sus gastos, pero después ya venía lo bonito, ¿ya? Esa es la media nata y ha sido pregunta de examen. El cabezón también ha sido pregunta de examen.
El cabezón termina siendo, más que un impuesto, es una multa, ¿ya? Y eso fue pregunta del examen de admisión. Es decir, si tú eras dueño de 100 hectáreas de tierras para el cultivo, tomando en cuenta que una hectárea es como una cancha de fútbol, 100 hectáreas de tierras para el cultivo, y de las 100 tú solo cultivas 80, por esas 20 que no estás cultivando se te pone una multa o sanción llamada cabezón. Por eso dice ahí, son las multas por tierras agrarias no cultivadas. Ese termina siendo el impuesto de la época y la mayoría de estos han sido preguntas de examen. Entonces ya hablamos de varias cosas. Hablamos del comercio, hablamos de la minería, hablamos de los obrajes, hablamos del contrabando, hablamos de los piratas y los corsarios, la protección de los mismos, de la Casa de Contratación de Sevilla, del Tribunal del Consulado, hemos hablado de los tributos, hemos hablado de N cosas con respecto a la actividad económica del comercio interno, del comercio externo, etcétera. Un montón de puntos. Ahora vamos a cerrar el proceso hablando de la cultura de la época virreinal, ¿ya? La cultura de la época virreinal. Cuando hablamos de la cultura, muchachos y muchachas, hay que tomar en cuenta ciertas peculiaridades, ¿ya? Ciertas peculiaridades. A ver, ¿ya? A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Primero, cuando hablamos de la cultura, cultura es todas aquellas actividades donde se termina observando la presencia humana. O sea, puede haber una cultura política, por ejemplo, ¿ya? Pero también existe, por ejemplo, ya existe el arte, la música, el teatro, ¿ya? El teatro. Todo eso termina siendo considerado una expresión cultural, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la cultura, lo vamos a terminar definiendo en dos aspectos muy importantes. La educación y el tema de las expresiones culturales como la arquitectura, la escultura y la pintura, ¿ok? Ya vamos a ir viendo eso poco a poco. En cualquiera de los ámbitos que te estoy poniendo acá, de la cultura virreinal, siempre hubo una institución muy influyente y muy poderosa dentro de este proceso. Y terminó siendo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, culturalmente, es la institución más importante, más influyente, más poderosa, ¿ya? Dentro del virreinato peruano. No solamente en el ámbito cultural o académico, también en el ámbito económico. Te decía esto la vez pasada. La Iglesia, ya la Iglesia Católica es una institución, pero dentro de esa institución llamada Iglesia Católica existen algo así como partidos políticos, como grupos dentro de esa institución. Y estos grupos se le llaman órdenes, están las órdenes religiosas. Están los dominicos, que son los más antiguos que llegaron al territorio peruano, están los franciscanos, los agustinos, los mercedarios, los jesuitas, los betlemitas y un montón de gente más, ¿ya? Todas órdenes religiosas, acá. Ahora, hay que tomar en cuenta que ellas eran dueñas de tierras y de negocios. Eran dueños de haciendas agrícolas, estancias ganaderas, eran dueños de obrajes, y no se les cobraba impuestos, porque yo no le puedo cobrar impuestos a quienes trabajan para Diosito, para la obra de Dios. Entonces, ellos terminaban teniendo ganancias muy, muy, muy elevadas. Pero vámonos, repito, al ámbito cultural, el ámbito educativo para comenzar. Dice acá, la educación, ya, la educación termina siendo ya elitista. ¿Qué significa que es solamente para una élite? Para un grupo, ya, para un grupo determinado de alto poder dentro del reinato peruano, ya. ¿Quiénes terminaban teniendo acceso a esa educación? La nobleza. Toma en cuenta que hay tres tipos de nobles. Está el noble peninsular español, está el noble indiano o criollo y está el noble indígena, los caciques. Eso, ¿el cacique también tiene acceso a la educación? Sí, pero con una educación diferenciada, como ya lo veremos en un momento. También podía acceder a ella, ¿quién? El otro sector de la gente que no es noble, pero sí tiene plata. El español con plata, el criollo con plata, pero blanco. ¿Ya? Pero blanco. Profe, un indio con plata, no, ese no. Ese no. Ese, si quiere tener educación, que pague su maestro por algún lado a ver si alguien le quiere enseñar. ¿Ya? Pero por lo general, no. Entonces, repito, la nobleza y la élite adinerada podían acceder a una educación de carácter formal, de carácter formal, que ya te voy a explicar cuál es la diferencia. Segundo, la educación era de carácter religioso. ¿Qué significa eso? Que la educación era dirigida por la Iglesia Católica. Los colegios menores, mayores y universidad, al igual que los colegios de caciques, eran dirigidos por órdenes religiosas. Dominicos, franciscanos, agustinos tenían colegios, pero, quien tenía los mejores colegios, tanto en calidad educativa como en organización, terminaban siendo los jesuitas, ¿ya? Los jesuitas, muy importantes, influyentes jesuitas. El otro caso a tomar en cuenta es cómo se enseñaba dentro de estas escuelas. Bueno, la educación terminaba siendo ya un tanto escolástica. Y todavía no llegan a ese punto, creo que todavía no llegan a ese punto en el Cerro Universal.
¿En qué tema están en Historia Universal, muchachos? Siempre les hago esa pregunta por los paralelismos que tenemos que desarrollar. ¿En qué tema van en HU? ¿En qué tema van en HU por lo menos, Juancito? En el Imperio Carolingio. Ya todavía no llegan hasta ahí, entonces. Ya todavía no llegan hasta ahí. Precisamente ustedes van a ver algo, ¿ya? Más adelante. ¿Ya? Ustedes van a ver algo más adelante. ¿Qué es eso que van a terminar viendo? Ya te explico, ya te explico. Eh, a ver, ya, a ver. Durante la Edad Media, a partir del siglo XII aproximadamente, si no me falla la memoria, hay un personaje, un intelectual que destaca que se llama Santo Tomás de Aquino simplemente, ¿ya? Algunos de ustedes que estaban en selección el año pasado, espero que recuerden, Tomás de Aquino es el principal representante de qué escuela filosófica. A ver si alguien recuerda. ¿Ya? Tomás de Aquino es el principal representante de qué escuela filosófica, muchachos y muchachas. A ver, dime tú. ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda. Y precisamente la respuesta te la acabo de dar hace un rato. Él es el principal representante de una escuela filosófica llamada con el nombre de la escolástica. Ya, de la escolástica. La escolástica, ya, la escolástica, ¿qué cosa es lo que terminaba planteando? Ya, la escolástica terminaba planteando que la razón, ya, la razón y la fe pueden estar unidas y no separadas, ya. Es decir, que la razón o la filosofía sirve para justificar la fe y la religión, cosa que era absolutamente absurdo de acuerdo a la propuesta filosófica de la antigua Grecia, pero que la iglesia la forzó para que termine siendo así. No solamente la escolástica era la mezcla de fe y razón, sino que además de esto, la escolástica terminaba justificando el estilo de vida y el sistema sociopolítico existente. ¿Qué cosa decía la escolástica? Que Dios ha creado el mundo o el universo de manera perfecta y armoniosa. ¿Qué cosa implica eso? ¿Ya? ¿Qué cosa implica eso? Que si las aves vuelan es porque Dios le dio la capacidad de volar. Si los humanos razonan es porque Dios nos dio la capacidad de razonar. Que si el rey o el señor feudal gobierna es porque Dios le dio la capacidad de gobernar, ya de gobernar. Pero si es que un campesino, ya, siervo, tributario, no tiene dinero y no puede alimentar a sus hijos y se mueren de hambre, su esposa se muere durante el parto, no te preocupes, no reniegues de la condición en la que te encuentras, porque Dios ha establecido tu destino. Y Dios, si tú eres una persona con mucha fe, va a terminar cambiando tu realidad. Tal vez no en esta vida, pero te vas a terminar ganando la mayor recompensa de todas que termina siendo el cielo. La escolástica era un medio que servía como justificación al sistema social, económico y político existente en favor de una élite. Entonces, tomen en cuenta, esa era la mentalidad que se tenía. La escolástica tenía otra práctica también interesante, que es di maestir dixit, ¿ya? Es una frase de la época, di maestir dixit. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso, profe? El maestro dijo, ¿ya? Lo que el maestro dijo. Entonces, eh, si bien Tomás de Aquino es el principal representante de la escolástica, se termina tomando muchísimo, muchísimo en cuenta las propuestas de un intelectual cuyo nombre es Aristóteles. Entonces, Aristóteles era el maestro y todo lo que decía el maestro Aristóteles en sus obras terminaba siendo considerado como verdad, ¿ya? Veritas veritatis, ¿ya? Entonces, un intelectual no era el mejor intelectual porque tuviera propuestas más interesantes o novedosas, sino que el mejor intelectual era aquel que se acercaba más a las propuestas de Aristóteles, ¿ya? Porque lo que el maestro decía terminaba siendo cierto e incuestionable. No te olvides tú, ya no te olvides tú. Segundo caso a tomar en consideración, ya a tomar en consideración, es que la escolástica terminaba estableciendo que la educación con sangre entra, o la letra con sangre entra. Profe, ¿y eso qué significa? Eso significa de que uno, si yo era tu profe, o si yo soy tu profe ahora y estuviéramos en una educación escolástica, yo te dijera, por ejemplo, muchachos, el día de mañana van a terminar viniendo leyendo el libro tal, ¿ya? De la página 5 a la página 7. Yo mañana voy a tomar examen oral y mañana yo venía y preguntaba y tú me tenías que responder tal cual está en el libro. Si tú no te habías aprendido de memoria la información, entonces la letra con sangre entra y te va a terminar castigando duramente por no haber aprendido la lección. ¿Ya? Así era la situación. De la manera que la educación era de carácter memorística, no terminaba dando espacio
a la racionalidad, a la interpretación, ¿ya? O cosa por el estilo, porque hay que hacer lo que el maestro dijo, y quien escribe ese libro es un maestro, y por lo tanto tienes que repetir sus propuestas, ¿ya? Pero se habla de que es sujeta a la memorización con mentalidad escolástica. No hay posibilidad de terminar generando nuevos conceptos a menos que seas una eminencia, ¿ya? Por otro lado, dice acá que la educación no tenía niveles claramente establecidos, porque, por ejemplo, habían, como ya veremos, colegio menor, colegio mayor, universidad. Y estaba el colegio de caciques. El colegio de caciques, ¿qué cosa es? Es un colegio para los indios nobles. Pero, ¿qué cosa era? ¿Colegio menor o colegio mayor? O estaba en el limbo. Y ese era el problema. Estaba en el limbo. No podíamos darle un tipo de nivel o peculiaridad o espacio específico. Por eso es que tiene ese tipo de peculiaridades. Siguiente caso, ¿ya? Siguiente caso, muchachos y muchachas. El tipo de enseñanza, ¿ya? El tipo de enseñanza. Cuando hablamos del tipo de enseñanza, ¿ya? Cuando el tipo de enseñanza, la educación podía ser dos tipos, formal o no formal, ¿ya? Formal o no formal. ¿Cuál era una educación formal? Era aquella que se hacía en los colegios, en un espacio físico llamado colegio, ¿ya? Un edificio llamado colegio, ahí se terminaba dando una educación formal. Los colegios podían ser de dos tipos, colegio menor o colegio mayor. ¿Ya? Colegio mayor. Un colegio menor, ya un colegio menor, un colegio menor, de un colegio menor, era aquel que se encargaba de tener una función muy semejante a lo que hoy vendría a ser una educación primaria, ya primaria. ¿Te enseñaban qué cosa? Te enseñaban a leer y escribir, te enseñaban operaciones matemáticas básicas. Pero acá me dice primeras letras y me dice estudio de latín, gramática. Latín porque te enseñaban, bueno, tú tenías el castellano y te enseñaban el latín porque los textos estaban en latín. La gramática, ¿qué es la gramática? Escribir. ¿Qué es la retórica? Hablar. ¿Qué es la dialéctica? Pensar. Pero todo de manera muy básica. De manera muy básica. Ahora, esos eran los colegios menores o primarios. El colegio mayor era como una suerte de secundaria, o mejor aún, como un bachillerato. Nosotros no conocemos mucho el sistema del bachillerato, pero era una suerte de preparación preuniversitaria. ¿Ya? En algunos casos, y mucho más adelante, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, los jesuitas venían teniendo colegios como el San Pedro y el San Martín, o el San Pablo y el San Pedro, que eran de muy alto nivel académico. Incluso muchos mencionan que eran de mejor preparación que la misma Universidad de San Marcos. De tal manera que cuando tú salías de esos colegios ya salías por una profesión, teología, filosofía o derecho. Y lo que se estableció es que como los jesuitas también dirigían la Universidad de San Marcos, tú salías del colegio mayor de los jesuitas y pasabas a San Marcos a dar solamente un examen de grado. ¿Qué significa? Ya no tenías que estudiar una carrera entera porque ya la habías tenido. Ahora solamente la universidad te tomaba un examen y te terminaba garantizando que tú terminabas teniendo todos los conocimientos precisos para poder tener o ejercer una profesión. Eso es lo que también se hacía con algunos colegios mayores. ¿Ya? Siguiente, ¿quién estudiaba en los colegios formales? Estudiaban los varones de la élite, ya sea español, entiende, español peninsular o español criollo, y los indígenas, ya los indígenas. Y en algunos casos mestizos. Profe, ¿con plata? Por lo general sí, pero habían algunos colegios especiales, como el colegio, se me va el nombre, sí, pero no sé qué, el colegio real. El colegio real terminaba siendo un colegio fundado por San Marcos, ya por San Marcos, que terminó siendo para los hijos de españoles pobres o los huérfanos de españoles. Si tú eras un español, por ejemplo, que había fallecido en alguna actividad, una guerra, por ejemplo, te terminaban dando el acceso al colegio real que lo financiaba el Estado a través de San Marcos. ¿Ya? Peculiaridades de estos colegios formales. Profesor, ¿cuál era una educación no formalizada? Que era la que no se hacía en escuelas. ¿Ya? Por ejemplo, papá campesino enseñaba a su hijo a cultivar. ¿Ya? Papá artesano le enseñaba a su hijo a hacer una cerámica, a hacer una escultura o lo que sea. ¿Ya? O lo que sea. Eso termina siendo una educación no formal. Ahora, también hay que tomar en cuenta que no formal era una educación de los gremios en castellano. ¿Qué es un gremio, profe? Un grupo de trabajadores de un mismo oficio. O sea, un grupo de carpinteros juntaba su platita y terminaban contratando un profe. Y ese profe le enseñaba a los hijos de los carpinteros. O sea, le daba educación, aprender a leer, escribir, etc. ¿Ya? No te olvides eso. ¿Ya? No te olvides eso. También era la educación que se da en familia. Por ejemplo, yo tengo plata, ya soy noble, es más.
Y yo no quiero que mi hijo o mi hija termine yendo a un colegio. Las mujeres no podían ir a los colegios formales, ¿no? Solamente era para los varones, ¿ya? Pero yo no quiero que vayan a un colegio porque no quiero que se mezclen con la gente. Entonces yo le contrato uno o varios profesores que lo terminan educando porque tengo plata para pagar. Así terminaba sucediendo, ¿ya? Es un segundo caso. Ahora, también está el caso de las parroquias. La parroquia, ya la parroquia, recibía a toda la gente porque la gente tenía que bautizarse, hacer su primera comunión, etcétera, ¿ya? Tanto varones como mujeres, niños como niñas, ya niños como niñas, y se les enseñaba a través de la repetición escolástica. Si alguno de ustedes ha ido a misa alguna vez de cualquier tipo de iglesia, ya sea católica o evangélica, recuerden que mucho se reza con rezos que la gente aprende de memoria, cánticos que la gente ya sabe de memoria, momentos de la misa que la gente ya sabe de memoria. De tal manera que esa era una forma de aprender. Pero ya que las mujeres de ninguna condición podían estudiar en las escuelas, la mujer terminaba siendo un hecho muy especial, porque a la mujer se le terminaba educando para que lleve una vida de acuerdo ya al estilo de vida que había tenido la Virgen María. Se creó toda una construcción, una idea de la Virgen María como la mujer perfecta, ¿ya? ¿Por qué era perfecta la Virgen María? Más que hablar de la belleza física de la Virgen María, que si tú lo ves en las pinturas y en las esculturas, se le pone pues con una piel bastante tersa, fina, delgadita, guapa, ya muy guapa la Virgen. Lo que hay que tomar en cuenta es que se consideraba esto, la mujer, la María, era virgen, o sea, no había terminado conociendo hombre, ¿ya? Ella terminaba siendo una buena mujer, ¿ya? Ella terminaba ayudando a su familia, ¿ya? Ella terminaba siendo sumisa ante su marido, ¿ya? No tuvo relaciones sexuales, era una persona de casa, cocinaba, ¿ya? Etcétera. Entonces, le ponen a ella la imagen de cómo debería ser una mujer, ¿ya? Y fue tan perfecta la Virgen María que ya terminó recibiendo la mayor bendición de Dios, que Dios le inocule con su hijo para que ella pueda terminar trayéndolo al mundo. Peculiaridades como esas, ya, peculiaridades como esas. De tal forma, insisto, que la Virgen María va a terminar teniendo ese tipo de peculiaridades, ¿ya? Y siendo vista como la imagen de la mujer. Así que la iglesia era la que inculcaba a la mujer cómo debía comportarse, ¿ya? Virgen hasta el matrimonio, sumisa a su marido, vida pública, no privada, es decir, estar en casa, ¿ya? Cuidar a los niños, tener niños, esa era la función de una mujer, ¿ya? Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Además de la educación primaria, el colegio menor y colegio mayor, ya estaba la educación superior. Y cuando hablamos de la educación superior, estamos hablando de de las universidades. Mientras que existió el virreinato peruano, hubieron 5 universidades funcionando en el Perú. La primera de ellas, la más antigua en funcionamiento en América, formalmente va a terminar siendo la universidad que hoy llamamos como Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la cual yo termino teniendo el orgullo de terminar siendo uno de sus hijos, ¿ya? Eh, la Universidad de San Marcos, ya la Universidad de San Marcos, nace como Casa de Estudios de Lima y luego llamada Universidad de Lima, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Lo que pasa es que la élite virreinal se encontraba en el Perú. Y esta élite virreinal en el Perú terminó pidiéndole a la corona española que se tenga una casa de estudios superiores para ellos y para sus hijos, para poder terminar perfeccionando sus conocimientos. De tal manera que se va a terminar creando la Universidad de Lima. Quien se encarga de gestionar los permisos para que funcione esta universidad es un sacerdote de la Orden de los Dominicos llamado Fray Tomás de San Martín, cuya orden religiosa es la que va a terminar dirigiendo ya a la Universidad de San Marcos durante algún tiempo. Desde el 12 de mayo de 1551, con permiso del Papa y con permiso del gobierno español, se termina dando fundación a la universidad más antigua formalmente de América. ¿Por qué te pongo todos estos datos? Porque hay una universidad que funciona antes que San Marcos, y es la Universidad de Santo Domingo, con permiso de la iglesia, pero no del reino, ¿ya? Es los primeros en funcionamiento, pero los primeros formalmente establecidos es la Universidad de San Marcos. Las otras universidades que fueron funcionando fueron la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, la Universidad San Agustín de Arequipa, la Universidad San Ignacio de Loyola del Cusco y la Universidad San Antonio Abad del Cusco, ¿ya? Ahora, ya no te olvides tú de estos datitos. ¿Qué más hay que tomar en consideración, muchachos y muchachas? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración?
Cuando hablamos de este proceso, ¿ya? Cuando hablamos de este proceso, hay algunos otros puntos a tomar muy en cuenta, ¿ya? Muy en cuenta. ¿Cuáles son? A ver, te voy a explicar. Además de la educación superior, el otro punto es el tema de la cultura, ¿ya? De la cultura propiamente dicha como expresión artística, ¿ya? Como expresión artística. Cuando hablamos del arte colonial, hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones o características especiales, ¿ya? ¿Qué fue eso? Te explico, ya te explico. Hay tres ramas que van a terminar destacando mucho: la arquitectura, la pintura y la escultura, ¿ya? Arquitectura, pintura y escultura. Entonces, ¿qué podemos ver de ellas? Ya veamos por acá, ya veamos por acá. En el caso de la arquitectura, hay algunos elementos donde se destacan, sobre todo en las iglesias. Por eso te decía hace un rato que en el tema cultural la iglesia va a tener mucha influencia. Y te explico entonces qué cosa es lo que va a suceder. Primero, entre el siglo XVII y XVIII, es decir, entre los años 1600 y 1700, hay un estilo de arquitectura que se viene desarrollando en diversas partes del mundo, entre España y Francia principalmente, que se le conoce con el nombre del estilo barroco. ¿Ya? Se le conoce con el nombre del estilo barroco. Y eso va a terminar llegando al Perú. ¿Dónde se aplica el estilo barroco? Se va a terminar aplicando, como dice por acá, en construcciones de iglesias, por ejemplo, campanarios, cúpulas y portadas de iglesias. ¿Qué es un campanario? Recuerden que las iglesias van a terminar teniendo por lo general dos torres a los lados y en las partes superiores se va a terminar teniendo campanas. ¿Para qué me servían las campanas? Para terminar dando a conocer la hora, del cambio de una hora a otra, o cuando el sacerdote quería convocar a los creyentes o para la misa o porque alguien había fallecido, ¿ya? Y este era muy importante, el redoble de campanas, ¿ya? Segundo están las cúpulas. ¿Qué cosa es la cúpula? Todas las construcciones tienen un techo, un techo. Si tú estás dentro de la iglesia y ves el techo, ese se le llama con el nombre de bóveda, así se le llama al techo, ¿ya? Cuando lo ves desde adentro. Si tú lo ves desde afuera, se le conoce con el nombre de cúpula, ¿ya? Entonces la cúpula suele ser, ¿ya? Suele ser elevada, ¿ya? Suele ser elevada. Puede terminar en punta, puede terminar de forma cuadrangular, pero suele ser elevada. La otra cuestión a tomar en cuenta terminan siendo las portadas. Las portadas van a terminar teniendo una gran cantidad de imágenes, columnas simples o complejas y esculturas donde se ponen santos, vírgenes, ¿ya? O la imagen de Jesús, por ejemplo, ¿ya? Acá se termina poniendo un ejemplo de este tipo de esculturas o de portadas, que termina siendo la portada de la iglesia de la Merced, ¿ya? La iglesia de la Merced, ¿ya? La iglesia de la Merced se termina encontrando en el centro de Lima, Jirón de la Unión, como quien va de la Plaza Mayor hacia la Plaza Martín. Al frente está un Plaza Vea y un Oesle, y al costado había una tienda de sábado que era Marathon, si no me falla la memoria de la última vez que pasé por ahí. Esta iglesia, que está en plena Girón de la Unión, tiene precisamente una portada de carácter barroco. El barroco se caracteriza por lo recargado de las imágenes, o por lo detallista en realidad. Por ejemplo, esas columnas que tú ves ahí terminan siendo no unas columnas rectas como las de la antigua Grecia, sino que vienen teniendo como una suerte de serpientes entrelazadas, ¿ya? Con una serie de adornos. La imagen de la Virgen de la Merced que está por encima del pórtico de entrada se le termina viendo las uñas, ¿ya? La separación entre falange, falangina y falangeta en los huesos del dedo. Se le termina viendo las pestañas, las cejas, ¿ya? Por ejemplo, su cabello parece medio rizado y se le termina viendo la ondulación del cabello. Ese tipo de detalles que no terminan poniendo otras esculturas se termina observando por el estilo barroco, ¿ya? Más adelante aparece un estilo más recargado todavía que se llama rococó, ¿ya? Y un estilo americano que se le llama el churriguesco. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? No solamente está eso, sino también están los claustros de los conventos. Profe, ¿qué es eso? Los conventos, ya los conventos, era donde los varones o las mujeres se terminaban educando. Y muchos de ellos terminaban siendo conventos de clausura. La clausura, profe, ¿quién era? Aquellas personas que se dedicaban a una vida religiosa permanente. Entraban a los conventos y de ahí no salían. De ahí no salían. De tal manera que se alejaban de la vida mundana, ¿ya? De la vida mundana. Y se dedicaban ya sea a liberarse del pecado, golpeándose o preparándose intelectualmente. Para eso podían haber conventos que eran para mujeres o podían haber monasterios que eran para varones. Por otro lado están los balcones de las casas.
Es una cuestión de ir por el centro de Lima para que entiendas todo lo que estoy diciendo. Si tú pasas, por ejemplo, ya en las calles laterales, como por ejemplo la que está del Palacio de Gobierno y va hacia el Congreso, ahí vas a terminar encontrando varios ejemplos de balcones coloniales, ¿ya? Que terminan siendo parte de los adornos de las casas de las familias más poderosas, ¿ya? De la ciudad de Lima de aquel momento, ¿ya? Pero no solamente encontramos ello. Así como está la arquitectura, la construcción como tal, también tenemos las esculturas. Sería cuestión que te vayas a iglesias como la iglesia de Santo Domingo, ya cerca al centro de Lima, o la misma catedral. Aquí hay un ejemplo hermoso, ya de eso, ya de eso. Se termina poniendo la sillería de coro de la Catedral de Lima. Pero ¿cómo es eso de la sillería de coro? La sillería coral se termina poniendo para aquellas personas que cantaban durante la misa. El sacerdote hacía la misa y en determinado momento se cantaban algunas canciones y aparecía el coro, es decir, aquellos que tenían mejor voz, ¿no? Y se sentaban esperando en esas sillitas que estaban adornadas en la parte superior con imágenes de santos o con imágenes de papas que se han terminado santificando. Y si tú ves las imágenes, las esculturas sobresalientes en alto relieve terminan siendo bellísimas, con detalles en el rostro, con detalles de pliegues en la vestimenta, ya, y con estilo barroco, precisamente una producción del rostro, de los ojos, del cabello, ya, de las barbas y demás, ya. Bacán, muy buenos, ya. Hay varios ejemplos de esto en el centro de Lima con iglesias, pero bellísimas, ya, bellísimas. Están los retablos. ¿Pero qué es los retablos? Los retablos es como los retablos ayacuchanos, donde se terminan poniendo imágenes, por ejemplo, del Vía Crucis o de la muerte o de la resurrección de Jesucristo. ¿Ya? Las sillerías corales, los púlpitos. ¿Qué es el púlpito? Donde el sacerdote hace la misa y por lo general están bastante bien adornadas. Las cajonerías, las imágenes, todo lo que esté ligado a la religión. Por eso te decía que la Iglesia Católica es la institución más influyente culturalmente que existe. Por otro lado, ya por otro lado, toma en cuenta la pintura. La pintura va a terminar teniendo una clara influencia occidental, ya por la presencia de la Iglesia Católica. Pero hay que tomar en cuenta algo muy especial, que es la denominada escuela cusqueña. La escuela cusqueña o escuela mestiza termina siendo aquella que mezcló la visión occidental religiosa con algunos elementos andinos. Por ejemplo, se van a terminar poniendo imágenes de la última cena. Y en la última cena tú puedes terminar encontrando a Jesús, los apóstoles sentados, ya con la última cena, y entre la comida van a terminar teniendo algunos elementos andinos como papas, yucas y demás objetos, una mezcla de Occidente con Andes. El principal representante de esta escuela se llamó Diego Quispetito. Una de las cosas que también destaca de la escuela cusqueña de la época termina siendo el uso de pan de oro. Estaban los lienzos, que son los cuadros donde se hace la pintura, y el marco, del marco es como una figura dorada, alta, sobresaliente. Eso se le llama pan de oro. En ellas aparecen muchas figuras religiosas donde destacan los arcángeles, ¿ya? Miguel es uno de los más conocidos, no sé si conocerás la historia de Miguel. Miguel termina siendo algo así como el general de Dios que termina venciendo a Lucifer o a Satanás que termina revelándose en el cielo. El sol aparece acá con sus grandes alas, bien pintado, con una armadura, y aparece en el suelo alguien de un color más oscuro que termina siendo Lucifer, Satanás derrotado y expulsado del cielo. Órdenes religiosas, varias como te dije al principio. La más antigua, los dominicos, que entran con el cura Valverde y fundan la Universidad de San Marcos. También están los franciscanos, que van a terminar haciendo misiones, es decir, se van a ir a lugares alejados, como la selva central, para difundir el cristianismo, o los jesuitas que se van hacia la selva norte fundando Iquitos y que van a tener negocios muy bien organizados y muy rentables. Ya veremos luego qué les pasa en el siglo XVIII. ¿Ok? Bueno, esto es lo que teníamos que ver en la clase de hoy, muchachos y muchachas. Ya, muchachos y muchachas. No sé si Jesús, hermano, ya está por acá, por casualidad. Jesús, Sí, ¿estás por acá hermano, o no? A ver si me mandas, porfa, al WhatsApp la dirigida para ahí, yo poder, ahí te lo mando, ahí te lo mando. ¿acá? Ya, perfecto. Me dice el tutor que ustedes ya tienen la dirigida, así que si la pueden abrir precisamente con ustedes sería muy bueno para poder comenzar a dar las claves de las preguntas de esta semana. ¿Ok? Ya, perfecto. Ya me lo pasó a mí y ahorita lo voy a abrir.
Vamos a compartir muchachos lo que tengo aquí en pantalla. Ya, pueden ver la dirigida, ¿no? Que estoy poniendo ahorita, que dice Virreinato 2, características, aunque está con doble T, ya, culturales. ¿Ya? ¿Lo ven? Confírmenme, por favor, que lo están viendo. Sí Dime se sí ve, o no. profesor. Sí se ve, perfecto. Entonces vamos a comenzar a dar claves. Dice, con respecto a la economía virreinal, a continuación, el economista Guamán Poma de Ayala, en su texto debe decir nueva corónica, ya no nueva crónica, nueva corónica y buen gobierno, presentó las siguientes imágenes. El primer dibujo de la Villa Imperial de Potosí, donde el cronista indio anotó, por la dicha mina es Castilla, Roma es Roma, el Papa es Papa y el Rey es monarca del mundo y la Santísima Madre Iglesia es defendida con nuestra fe guardada. Y el segundo dibujo de la villa de Huancavelica o Villa Rica de Oropesa, en la cabecera dice, en dicha mina se acaban los indios por la extracción del mercurio. ¿Ya? Entonces dice, del indicado podemos determinar como correcto. A. La alta producción aurífera del Virreinato del Perú era la base de la economía del Estado español. ¿Qué cosa es aurífera? Aurífera es oro. Y nosotros no tenemos una gran producción de oro, sino de plata. Entonces la A no es. B. La explotación de los naturales en América, es decir, de los indios, favoreció a la acumulación bullonista de España. Sí, la explotación del indio en Huancavelica y en Potosí genera una alta producción platera, y eso es correcto. Puede ser la B entonces. C. La fuente de ingresos de la Iglesia Católica se obtuvo del comercio español con sus colonias. ¿Ya? Y la respuesta no es por el comercio, sino por la extracción minera principalmente. El método de la amalgama de Azogue generó el desarrollo de la población indígena, no. La amalgama sirvió para purificar la plata, no, pero no para generar el desarrollo de la población. 2. Entonces, ¿la clave cuál era en la 1? La clave termina siendo la B de besito. Pregunta 2. La causa de la caída en la producción de plata variaban, por ejemplo, en Potosí. La caída de la producción fue abrupta, bajando su valor de algo más de 7 millones de pesos en 1.600.000 o en 1.600, en el año 1.600 a casi 4 millones y medio en 1.650. Ya cayó tremendamente. Para finalmente llegar apenas a 2 millones en el año 1.700. Algunas de las causas de esta caída eran estructurales, tales como la inundación debido a los socavones cada vez más profundos, en el incremento en el costo del mercurio para el proceso de refinación y también en la baja en la calidad del mineral. Podemos atribuir otras causas a la deficiente administración de las remesas de mercurio, los impuestos muy elevados, la creciente escasez de mitallos y los periódicos tole-toles en minas aisladas. Eso, ¿cómo es el periódico tole-tole? Que de vez en cuando habían protestas, revueltas, y eso terminaba perjudicando a la producción. Todos estos problemas contribuyeron a elevar los costos y descenso de la producción minera. Problemas similares afectaron a la producción de mercurio, que también cayó abruptamente en más de 598.000 kilos en 1582 a 92 kilos en 1689, cayendo la producción platera tremendamente. Dice entonces, en base a lo dicho, ya sobre la minería en el virreinato del siglo XVII podemos llegar a la conclusión que A. Un mayor uso de socavones para la explotación de minas hubiese generado un incremento en cantidad y calidad, no porque había muchas y hasta generaban inundaciones. B. El poder español se sustentó fundamentalmente en la producción de plata durante la segunda mitad del siglo XVII. Puede ser, aunque como te das cuenta, esa estaba en bajada. C. Los centros mineros de Potosí y Huancavelica eran altamente complementarios, ello reflejado en las caídas de su nivel de producción y alza en sus precios. Claro, cuando la producción del mercurio caía, la producción de plata también terminaba cayendo, porque uno sirve para poder purificar al otro. Esa es la mejor clave. La D. Los empresarios mineros del virreinato peruano tuvieron todas las condiciones sociales para la explotación de minerales, pero su producción era ineficiente. No, porque los impuestos eran muy altos, como también terminaba diciendo la lectura. Entonces no tenían todas las ventajas de por medio. La mejor clave, por lo tanto, termina siendo la B de besito. Pregunta número 3. ¿Ya? Disculpa, la clave era la C de casa. ¿Ya? La C de casa. Solamente quería mandarte un besito. Pregunta número 3. El comercio colonial entre España y América tenía un carácter monopólico y una organización restringida mediante el sistema de flotas y galeones y el exclusivismo, que al limitar el comercio a determinados puertos favoreció. ¿A qué favoreció? Al contrabando. Ya favoreció el contrabando. Dice acá, allá, que al limitar el comercio a determinados puertos favoreció. Claro, favorece el contrabando porque el comercio era lento, pero también recuerden que había un puerto favorecido que terminaba siendo el puerto del Callao en América del Sur. Así que la clave es la C de casa. Pregunta 4. Dice,
La actividad comercial entre la metrópoli, España, y sus colonias tiene una serie de regulaciones que debían cumplirse e instituciones que dirigían la misma. Entre ellas tenemos el Tribunal del Consulado de Lima, que se dedicaba. ¿A qué se dedicaba el Tribunal del Consulado? Sobre todo a distribuir el comercio en toda América del Sur. Entonces, ¿cuál sería la clave? A, vigilar que no se realice comercio entre las colonias. No, vigilar que no haya contrabando, puede ser. Realizar actividades agropecuarias que benefician a los nobles. No, centralizar la economía mercantilista en la zona sur de Lima. No, controlar el tráfico comercial dentro del virreinato. Esa es la clave, 4 dedos. 5. Durante la dominación española, con la finalidad de mantener indiviso, es decir, sin división, el patrimonio acumulado, las riquezas, y evitar así dejar en pobreza a los herederos, se introdujo una institución llamada, y eso se llama mayorazgo. ¿Ya? Eso ya se establecía desde hace muchos siglos en Europa, pero también se va a establecer acá. Como era el mayorazgo, el hijo mayor hombre, se quedaba con la administración de las propiedades y recursos del padre. Entonces, es decir, si es que a ver, yo tengo 10 hijos. De estos 10 hijos, 5 terminan siendo varones y 5 mujeres. Yo a mis hijas mujeres le busco marido, ¿ya? Y que su marido se encargue de ella. De los otros 5 hijos, pues todos van a querer quedarse con una parte de mi propiedad. En el imperio, o hasta el imperio carolingio, en Europa, ya que ustedes están viendo ese tema, había algo llamado con el nombre de, se me da el nombre, ¿ya? Pero el término era que la cantidad de reparto, el derecho a la herencia de sangre se llama, la cantidad de propiedades y títulos y riquezas del padre se reparten entre los hijos varones que queden con vida a la muerte del papá. ¿Ya? Eso se llama el derecho a la herencia de sangre. Pero hay que tomar en cuenta que esto generó una división del imperio carolingio en el Tratado de Verdún. Por eso es que tras eso se terminó creando un nuevo sistema de distribución de la riqueza llamado mayorazgo. Todas las propiedades pasaban al hijo mayor. El hijo mayor repartía una parte de las tierras, los beneficios, el dinero entre todos para que todos estén calmados y de esa manera no se dividan las propiedades. Eso se llamaba mayorazgo y esa es la clave en esa respuesta. Pregunta número 6 dice, en la economía colonial los impuestos provenían de las actividades económicas y permitieron sostener el aparato político, administrativo y militar. Con relación a lo anterior, establezca la relación correcta entre los impuestos y la situación histórica. ¿Ya? Entonces, dice acá, otorgaba tierras en propiedad privada, sobre todo los primeros funcionarios virreinales. Eso se llama merced real. Entonces, la 4 va con la A. El 20% de la masa monetaria producida en la casa de moneda pasaba a la corona. Ese es el quinto real. Entonces, 1 va con B. Se cobró a los comerciantes para reparar daños recibidos por piratas y galeones. Eso se llamaba avería. Ese impuesto se llamaba avería. Entonces, 3 va con C. Y la última dice es un derecho aduanero, tanto de ingreso como salida de mercancías entre Perú y España. Ese termina siendo el almojarifazgo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? A ver, 1, quinto real va con B. 2, almojarifazgo va con D. 1B, 2D. La clave termina siendo la A de avión, que creo que es lo que me están poniendo por acá, ¿no? ¿Ya? La A de avión. Muy bien, Navarro. ¿Ya? Vamos con las últimas 4. En relación al control económico que España ejerció sobre el virreinato durante el siglo XVI y XVII, marque lo correcto. ¿Ya? El control económico que España ejerció sobre Perú. ¿El monopolio y el exclusivismo eran características del comercio? Sí. Solamente le podíamos comprar a ellos y solamente había comercio entre Sevilla y Callao. 2. La minería y el tributo eran las principales fuentes de ingresos. ¿Ya? Sí, eso también termina siendo correcto. 3. El almojarifazgo, la media nata y la alcabala fueron impuestos comerciales. No. La media nata no era un impuesto comercial, era cobrado de funcionarios públicos. Entonces no tiene nada que ver ahí. La 1 y la 2, la clave es la D de todo. Vamos, 3 más. Identifique la orden con la característica que le corresponde. A. Su labor evangelizadora no solo se centró en el indio del común, sino también en los descendientes de los principales curacas incaicos desde la época del virrey Toledo. Uy, ahí pueden ser varias, ¿ya? Pueden ser varias. Pueden ser los dominicos, pero vamos a ver. Dice, la orden llega al Perú recién en 1542 y destacó entre las demás por su vocación misionera, especialmente en la selva central. Esos son franciscanos claramente, ¿ya? La 1 y la B porque están en la selva central. Dice, difundieron las enseñanzas escolásticas, centrándose en el Evangelio a través de colegios y centros superiores, promovieron la educación sistematizada del quechua. Ellos van a ser los jesuitas. Entonces es 1 beso, 2 avión y 3 cabeza. La clave es B de beso. 2 más, respecto a la creación de San Marcos, ¿ya? Dice, afirma,
Fray Tomás de San Martín, de la orden franciscana, solicitó a la corona la creación de San Marcos. Falso. Es Fray Tomás de San Martín, sí, pero de la orden dominica. 2. Fue creado por Carlos I ya, de España mediante la Real Cédula de 1542. Falso. La Real Cédula de 1542 son las leyes nuevas de Indias. Acá se va a terminar dando mediante la Real Cédula, pero de 1551. Falso también. Y la 3 me dice, fue creada como Estudio General de Lima, ese es el nombre con el que fue creada, y por lo tanto la clave es la de solo 3. Y la ultimita me dice, la pintura cusqueña del siglo XVII y XVIII tienen antecedentes en las obras del Hermato Viti, y los sellos pictóricos se mantendrán tanto en pintores de renombre como en anónimos. La pintura de los siglos XVII y XVIII en el Cusco adquirieron la categoría de escuela por las múltiples características formales e iconográficas, por su amplia difusión territorial y por una continuidad de autores anónimos. En ella se desarrollaron los más relevantes resultados de convergencia de tradición occidental y locales indígenas identificados. ¿Ya? De lo expresado en el texto podemos concluir que el arte cusqueño fue el más difundido de todos los estilos de los artísticos coloniales. No sé si el más difundido, pero sí digamos, el peculiar por ese tipo de mezcla. El arte cusqueño es una expresión cultural de una realidad social compleja desarrollada en la colonia. Artistas como Viti es el máximo representante de la pintura cusqueña, o la escuela cusqueña solo tuvo una influencia en la región surandina del virreinato. Ya. Sí, yo diría que la arte cusqueño fue el más difundido de todos los estilos coloniales, solamente en el Perú, por la que dice, por su amplia difusión territorial, ya, por su amplia difusión territorial, y por la continuidad en materia técnica y estética de los talleres cusqueños. O sea, esta es la que va a terminar teniendo más peso en el territorio peruano por esta mezcla del occidental con lo andino. ¿Ok? Bueno, muchachos, eso es lo que tenemos que ver el día de hoy. Ya tienes tus domiciliares que te he dejado por si acaso para que termines respondiendo. Si no me falla la memoria, ahí está también en tu aula virtual, pero si no me falla la memoria, te he terminado dejando la pregunta 1, 2, no, 1, 3 y 4 te he dejado para selección. 1, 3 y 4, ¿ya? Así que eso lo vas a poder hacer hasta mañana. Por favor, no dejen de hacer sus... nuestro intranet, como que no.